Bien, consigna de la semana, soy solidario cuando apoyo al que me necesita. Y en nuestro curso de Historia Universal, hoy vamos a conocer a la civilización hebrea. Esta civilización se desarrolló entre los años 2000 a.C. No es tan antiguo como Mesopotamia y Egipto. Y subsistió hasta el año 70 a.C. porque va a ser víctima de constantes invasiones. Geográficamente, se localizó en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Pero esta localización ya me parece conocida, dirás tú. Claro, es que se desarrolló justo al costado de la civilización fenicia. En la zona oriental del mar Mediterráneo, debajo de Fenicia, al sur de Fenicia, se desarrolló la civilización hebrea. Vamos a conocer los periodos históricos del desarrollo de la civilización hebrea. Y vamos a darnos cuenta que esta división, esta periodificación se ha dado en base a la forma de gobierno. Primero tenemos el gobierno de los patriarcas, este periodo patriarcal en el cual el jefe, el líder de toda esta comunidad hebrea, viene a ser un anciano, varón necesariamente, con mucho conocimiento, bastante sabio. Y en términos menores, por así decirlo, era pues el padre de familia, ¿no? Que tenía el control y la autoridad. A partir de aquí, la sociedad hebrea va a ser una sociedad bastante machista. Jacob, quien más adelante será llamado Israel, y es por eso que gracias a él también se le pone ese nombre al pueblo de Israel, que era un individuo que tenía, pues, pertenecía a un grupo de dos hermanos. Y acá surge un mito también en base a Israel. Otro personaje importante es Moisés. Él, como líder familiar, como patriarca, va a darle cierto ordenamiento a la población hebrea que ya se encontraba un poco alborotada. Vamos con los jueces. Los jueces ya son jefes, pero militares, porque al escapar de Egipto, los hebreos se encuentran con los cananeos y tienen que expulsarlos, combatir para poder recién vivir en su llamada tierra prometida. Aquí tenemos al juez llamado Josué, que es el encargado de vencer a los cananeos. Después de muchos años, recién, luego de arduas batallas, consiguen apoderarse del territorio que Dios les había predestinado. Posteriormente, tendremos la imagen de Sansón. Y tú lo conoces, una persona con una fuerza sobrehumana que radicaba en su cabello. Y el juez Samuel, quien va a ser uno de los que iniciarían la organización de los próximos reyes, porque él no solamente va a ser un líder militar, sino va a ser ya un líder y jefe político. Luego vendrá el periodo de los reyes. Los reyes ya son jefes políticos, ya no estamos hablando de un pueblo pastor, ya no estamos hablando de una sociedad que recién está organizándose, ya está una sociedad consolidada, al punto de que ellos mismos van a tener sus propios esclavos. Durante el periodo de los patriarcas ya existían los esclavos, pero con el periodo de los jueces, como son militares, aumentan los esclavos. Estos esclavos son prisioneros de guerra, por ejemplo. Uno de los reyes más importantes que tenemos aquí es el rey Saúl, el primer rey. Que dicen que al principio le fue muy bien, excelente, porque seguía los mandamientos de Dios. Eso que dejó Moisés. Pero después se aleja de Dios, se aleja. Y no es que se aleje por voluntad, sino que las labores políticas, administrativas, las leyes y el ordenamiento requieren un cuidado, una atención especial. Entonces, ya no podía dedicar al mismo tiempo
a los asuntos religiosos, sino dedicarle más tiempo a los asuntos políticos. Es por eso que los sacerdotes que estaban debajo de él eh, le dan un intento de golpe de Estado y lo sacan. Simplemente dicen, no, este rey se desvió del camino de Dios y lo sacan. Entonces, fueron audaces para sacarlo y pusieron a otro rey. Acá tenemos al rey David, que es considerado el fundador del pueblo de Israel, ya como monarquía. Aquí surge la imagen de este rey porque le da la esencia, le da la característica a la civilización hebrea. Una persona de talla baja enfrentándose a una persona de talla alta. Otro personaje importante, otro rey, viene a ser Salomón, caracterizado por su amplia justicia. Israel será dividido, el pueblo hebreo será dividido. Al norte, la localidad de Israel, que lo hereda su general, el general del rey Salomón. Y al sur, la localidad de Judá, quien lo hereda su hijo. Dice que ya sabe. Económicamente hablando, las actividades más importantes de este pueblo fue el pastoreo. Fue un pueblo pastor, en una localidad en la cual la agricultura no era su fuerte. Ya recordarás que Fenicia tampoco pudo desarrollar ampliamente la agricultura. A pesar de eso, trabajaron el cultivo de algunos productos como el trigo, el olivo, la vid, algunas frutas y pudieron intercambiar sus productos agropecuarios, tanto de la agricultura como de la ganadería, con otros pueblos vecinos. Lamentablemente, pues, no desarrollaron mucho el aspecto militar y por eso serán conquistados. Política y socialmente, los hebreos trabajaron el monoteísmo, donde su gobernador, siguiendo lo aprendido por el patriarca Moisés, va a fomentar la adoración a un solo Dios, lo cual es positivo para la población, porque cuando se tenía varios dioses, había que hacer tributo para cada uno de estos dioses. Entonces, al instaurarse y fomentarse el monoteísmo, un solo Dios, toda tu producción ya no va a ser destinada para cada uno de los dioses, sino solamente para uno, que no requiere mucho, solamente requiere la 10ª parte de lo que tú produces. Entonces, eso es bueno. Esta idea del monoteísmo no va a ser bien vista por los romanos. Cuando los romanos conquisten a los hebreos, van a socializar, van a convivir y van a darse cuenta que los hebreos solo producen una parte para su Dios. Y los pobladores romanos quieren esta característica en Roma, lo cual no se da porque Roma es politeísta. Hay veneraciones al dios Marte, al dios Júpiter, a la diosa Venus, a diferentes dioses. Y eso genera un gasto en tributación para los pobladores. Mientras que los hebreos solo veneran a un solo Dios y sus tributos son para un solo Dios. Es por eso que los romanos, con el paso del tiempo, van a aceptar el monoteísmo, van a querer ser cristianos, ser católicos, ¿no? Y las autoridades romanas van a empezar a perseguir a los hebreos por fomentar el monoteísmo, por fomentar su religión. Es en ese tránsito que ocurren, pues, las llamadas persecuciones religiosas de los romanos contra los hebreos. Tenemos al clásico Calígula, Nerón, que capturaban hebreos, los encarcelaban, saqueaban sus viviendas, las quemaban, les hacían combatir contra los soldados romanos, contra leones, etc. Y eran fuertemente castigados para que dejen de alentar su religión, pero no lo consiguieron. Y al contrario, va a llegar Teodosio y Constantino y van a implantar el cristianismo en Roma, ya que toda la gente aceptó el cristianismo, no le queda más a las autoridades romanas que proponer el cristianismo como religión oficial de Roma. Y acá también tenemos su principal aporte, el Tanaj, que es la Biblia antigua, el monoteísmo, que es la religión que domina el mundo en la actualidad, gran parte de la población mundial es monoteísta,
Aquí hemos visto el origen de esta religión y que va a ir cambiando a lo largo de la historia, en la época medieval, en la edad moderna, incluso en la actualidad. No se mantiene tal cual ha sido en su momento. Profe,